abra sus Biblias, por favor, en el libro El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra del domingo? ¿Cómo se llamó? Vaya. Cuenta las estrellas, ¿cierto? Una palabra que nos invitaba a soñar en grande. Una palabra que nos invitaba a creer que ante la imposibilidad Dios interviene y siempre Él traerá algo que nos sorprenderá, ¿no? Fíjense que nosotros, seres finitos, hemos sido llamados por el Dios eterno que no tiene principio ni fin, y Él entonces gradualmente está dándose a conocer en nuestras vidas. Nadie puede tener un poquito de revelación del Señor a no ser que el Espíritu Santo esté trayéndote entendimiento. Y cuando nosotros recibimos la luz, o llamamos a luz al entendimiento, a la comprensión, a algo que Dios nos decimos nosotros, ahora lo veo, ¿cierto? Eso no es solamente comprendí algo, sino que parte de la vida de Cristo o de la vida de Dios te es impartida a ti. La medida en ti crece. Y qué lindo que eso no decrece, la medida crece. Hoy día entonces vamos a leer en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, en la versión Reina Valera, ¿no? Lucas entonces, muy bien, 10:38 adelante. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Diga, Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, oramos que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra y de tu persona, Señor. Enséñanos, pues queremos comer de ti, enséñanos, queremos crecer, enséñanos, necesitamos ser alimentados hoy día, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque si pedimos, tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este relato ha estado dando vuelta en la semana en mi corazón, por lo tanto entendí que podría ser algo que Dios quería que yo comparta con ustedes. El tema de mi mensaje se llama Una aldea llamada Betania. Interesante. Puede haber tenido otro nombre también, pero ¿qué sucede en Betania? Betania no es solamente el nombre de una aldea. Betania representa un ámbito, representa un pueblo, representa la condición de un pueblo y representa el contenido que se va a dar en muchas de nuestras reuniones. Fíjense que aquí es bien interesante porque nosotros hemos oído de que Jerusalén es la ciudad de Dios. Nos trasladamos 2000 años atrás, está Jesús con sus discípulos, pero Jesús aparece ahí en Israel. La capital de Israel es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad no menos importante, quizás es muy importante, mucho movimiento, mucha gente, mucha cosa, principalmente lo tocante a lo religioso. Jesús aparece en ese ambiente, ¿no es cierto? Y cualquiera podría considerar que el lugar favorito de Jesús, ¿cierto?, podría ser Jerusalén. El Señor a nosotros, por una cosa bien especial, de verdad que fue inesperado,
dentro del sorprender de Dios, nos dio la oportunidad de ir a Israel. Y imagínense habiendo pensado que alguna vez se iba a cumplir ese sueño, pero nunca de la manera en que fue. No tengo tiempo para contar detalles, pero el asunto es que llegamos ahí al primer lugar donde uno llega, creo que es a Tel Aviv, ¿cierto? Si no mal recuerdo, a Tel Aviv llega, y de ahí ya viene toda una aventura, porque nosotros fuimos con un guía turístico, íbamos puros cristianos, entonces te hacen ver cada ciudad, te van explicando. Imagínense que Betania quedaba de Jerusalén a 3 kilómetros. Nosotros para ir a Utah son 15 kilómetros, o sea, Betania y ahí uno lo puede allí, ¿no? De Jerusalén. Pero cuando íbamos, después de haber andado por varias ciudades, llegó el momento de llegar a Jerusalén. Y sabes tú que nos llevan por por un camino donde de repente como que se abre el escenario y se ve toda la ciudad. Así que te crean toda la expectación de poder ver algo que escuchaste desde toda la vida, ¿cierto? Y verlo, y de verdad que es emocionante. Es emocionante estar ahí. Se da una cosa que no se puede escribir mucho, pero es como esa sensación de estoy como en mi casa, una cosa así, ¿no? A pesar de que pueden estar cayendo bombas por otros lados, pero se da la sensación de que estoy como en mi casa. Los que han ido ahí pueden decir que estoy diciendo algo parecido, ¿no? Ahora, pensemos en el tremendo contraste entre Jerusalén, y cualquiera podría pensar que la casa favorita o el lugar favorito de Jesús era Jerusalén, pero curiosamente, mirando las Escrituras, no era lo favorito de Jesús. De hecho, hay un tremendo contraste entre la aldea llamada Betania y la ciudad santa Jerusalén. Es como comparar la tienda de la esquina con un mall, ¿no? En contraste. Pero lo curioso es que la casa favorita de Jesús no era Jerusalén, sino Betania. ¡Wow! O sea, a él le gustaba ir a Betania. ¿Y por qué? Porque la historia cuenta que Jesús lloró. Y él lloró ante la tumba de Lázaro, pero también lloró mirando a Jerusalén. Y lloró por el rechazo de Jerusalén. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces lloraba, ¿no? Te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, ¿no? Y él le habla de lo terrible que va a suceder después por ese rechazo. Porque ellos cerraron, diríamos, el techo a la bendición. Así que lo curioso entonces es que la casa favorita de Jesús no fue Jerusalén, sino Betania. Jerusalén rechazó a Jesús. Y este espíritu, el espíritu del rechazo a Jesús, está hoy día más activo que nunca en el mundo entero. O sea, ¿se acuerdan ustedes que se ha dicho proféticamente que una de las manifestaciones va a ser el espíritu del anticristo? Y no sé si tú reparaste que decir espíritu del anticristo no es lo mismo que decir el espíritu del antidios. Porque el diablo no se opone a que la gente crea en Dios, pero sí se va a oponer mucho al Cristo. Porque Dios, cualquiera puede imaginarse a Dios, creer en Dios a su manera y hacer un Dios a su imagen y semejanza. Fue necesario que Jesús tomara forma humana y caminara en medio de nosotros. Y fíjense que dice que nosotros lo vimos ahí caminar en este tiempo y el Jesús trae el verdadero conocimiento de Dios. O sea, Pablo dijo que en Cristo, dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no sé si tú reparaste, pero no dice nadie va al Padre. Él dice nadie viene. Porque si lo conocemos a Él, entonces conocemos al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces el creador del universo viene a invadir un territorio usurpado por Satanás. Él es Dios mismo que viene a decretar el juicio final del diablo y viene a traer la liberación de los cautivos y la salvación eterna para todos aquellos que creen en Él.
Por lo tanto, hoy en día ese espíritu antagónico sigue imperante y te va a permitir que seas cualquier otra religión, pero al cristianismo se le va a perseguir. ¿Por qué? Porque por supuesto, los hijos de Dios, todos aquellos que hemos entregado la vida a Cristo, hemos abierto la posibilidad, nos hemos convertido en morada de Dios en la tierra. Si ha de verse algo tangible de Dios en la tierra, es a través de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, ahí está el antagonismo, porque Él es la verdadera realidad. Él es la última palabra. Y fíjense que Él no dice yo soy un camino, Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, volviendo a la parte histórica, Jesús entonces se enfrenta con mucha oposición en Jerusalén, ¿cierto? Y Jerusalén rechazó a Jesús. Este espíritu está más activo que nunca, el anticristo. Escúchenme, la palabra anticristo quiere decir contra el Cristo, pero también quiere decir el que suplanta al Cristo. Cuidado. O sea, no es solamente un espíritu que se va contra el Cristo, sino que hay un engaño que se hace pasar por el Cristo, suplanta al Cristo. Y por esa razón es tan importante abrazar la palabra que Dios nos está dando ahora, la palabra del nuevo pacto, cuando decimos que el evangelio no es un mensaje, sino que es una persona, cuando decimos que el Señor no viene a mejorar nuestra vida, no viene a mejorar la vida del hombre, porque el hombre natural, todos éramos hombres naturales, mujeres naturales, no tiene remedio. Entonces el Señor no viene a mejorar la vida de nadie, Él viene a reemplazarla. Y nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2. Todos nosotros nacimos con la fábrica del pecado dentro. Entonces ninguno de nosotros se puede liberar de esa fábrica. Todos nosotros nacimos siendo pomelos y todos tenemos entonces la actitud de apomelados. O sea, aun cuando queramos ser naranja y dar jugo de naranja, no podemos. Aunque hagamos promesas, aunque vayamos siempre a escuchar mensajes cristianos, a no ser que tengamos una experiencia sobrenatural en que nos sea cambiada la naturaleza de pomelo por una naturaleza de naranja, no vamos a dar jugo de naranja. ¿Y qué hace el Señor con nosotros, los pomelos, los que nacimos en nuestros delitos y pecados muertos? Para los muertos, ¿qué hacemos con los muertos? ¿Qué hay que hacer con el muerto? Hay que enterrarlo. Por eso es que cuando te arrepientes te bautizas. Y hoy día a Diandra, está por acá, ella ayer fue bautizada. Fuimos con un hermano, habíamos 4 personas y a cualquier persona que me dice yo quiero escapar de mi condición, yo quiero hacer caso al llamado de Dios, me abro camino, vamos. No era el día del bautismo, vamos. No tengo que estar esperando el cursito, no, vamos, hagámoslo. Y la Biblia dice que gozo hay en el cielo cuando una persona se arrepiente porque uno hace su parte y Dios hace lo sobrenatural. Ahí viene la transformación. Ese día el Señor viene a tu vida, eso es, y te pasa lo que te pasó. Te pasa lo que no puedes explicarlo muy bien. Lo único que podrías decir es que, ¿sabes qué? El Señor se me metió dentro y a partir de ahí comenzó la transformación en mi vida. Bueno, estoy diciendo entonces que había mucho rechazo y hoy día sigue igual el tema del rechazo al Cristo, pero no solamente a ese espíritu que está contra el Cristo, que se está manifestando en muchos países en Europa, están persiguiendo a los cristianos. Hay países en Europa donde te ven orando en la calle y vas preso. Eso no ha llegado todavía por acá. Hay otras maneras, pero también lo más peligroso para mí es el engaño que suplanta al Cristo, en donde hacemos una mezcla. Por eso el Señor dice, oiga, usted como hombre natural viene cargado con mezclas. Usted tiene un montón de filosofías, maneras de ver a Dios, maneras de ver la vida. Usted se mezcló con el ocultismo, usted se mezcló con filosofía, usted se mezcló con un montón de cuestiones. No crea usted que ahora viene el Señor a sumarse a usted. No, Señor, usted va con todo ese cúmulo de cosas, ¡pum!, va enterrado. Por eso que la Biblia dice que Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados, pero dejó la cruz para matarlos. La cruz es un lugar de ejecución,
Pablo dice, yo predico la cruz de Cristo. Dice, porque la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, más para aquellos que se salvan es poder de Dios. Así que cuando uno se entrega, ya voy a hablar de eso, pero se entrega del todo porque Él no viene a mejorarte, sino a transformarte. Ahora, el texto dice aquí en el verso 38, si lo pones en pantalla, dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y Jesús ya había abierto un grupo de conexión. No, dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y como dije el domingo pasado, la vida cristiana comienza con un encuentro sobrenatural con Dios. Usted no pretenda que sea de otra manera, ¿no? Cuidado con el falso Cristo al que hacemos a nuestra imagen y semejanza. Cuidado con ese Cristo que nos hacemos donde no, yo sigo viviendo igual, si total es de amor. No, Señor, es que el verdadero... nacer de nuevo significa que yo me arrepiento no solo de mis pecados, sino de mí mismo. Y me entrego en las manos del Señor, me entrego a su gracia y permito que Él ahora haga ese trabajo sobrenatural de sacarme de Adán y ponerme en Cristo, de sacarme del reino de las tinieblas y ponerme en el reino de la luz, de sacarme de nuestro estado de muerte y darme vida y vida en abundancia. Él mismo se viene a vivir dentro de mí y empieza a crecer cada día dentro de mí. La vida cristiana comienza entonces con un encuentro sobrenatural. Marta le recibió en su casa. ¿Qué significa recibir adecuadamente al Señor en nuestros días? Esa es la pregunta que quiero responder. Todo cristiano en el planeta afirma que recibió a Jesús, pero la pregunta es, ¿usted lo recibió adecuadamente o usted lo acomoda a su manera? Porque ese es el tema. O sea, yo una vez escuché que el Señor no hizo planes para los hombres, sino que llamó a hombres para sus planes. No sé si me explico. Es que hacer planes para los hombres es que te gusta a ti, que te gusta allá, cómo lo hacemos aquí. Eso es como medio democrática la cosa. En el reino de Dios no está la democracia, Señor, está la teocracia, donde Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y donde yo me ajusto a su voluntad, a su revelación, a lo que Él es, ¿no? Entonces voy conociéndole como Él es. Para eso está la preciosa persona del Espíritu Santo. No estamos solos, no es un esfuerzo intelectual, no es que el que sabe más y el que es más rápido es el más capo entre nosotros. No, es por pura gracia, lo que quizás dependerá de nuestra búsqueda también, porque Dios no te va a obligar, sino que definitivamente Él quiere renovarte con su palabra, el espíritu de tu mente, y cada día más cada día lo vas a ir conociendo un poco más y vas a ir diciendo, oh sí, gracias Señor, porque me estoy ajustando a ti y a tu palabra, ¿no? Ahora, fíjense el asombro en Betania. Veamos la visita de Jesús a casa de Marta, María y Lázaro. Todos, incluyendo a María, a Marta, a Lázaro, dice que todos comieron juntos, se deduce de esto. Hay otros pasajes que he leído que se deduce que comieron juntos. Marta había preparado ese día una comida maravillosa, ¿no? Estoy parafraseando. Seguramente llenaron la mesa de platos que contenían un montón de pan sin levadura, pescado, queso de cabra, aceitunas, huevos, higos secos, junto con jarras de leche de cabra, vino y tazas de guiso de lentejas. Seguramente eso era lo que se veía allá. Y cuando estuvimos en Israel tuvimos la posibilidad de comer alguna de estas cosas como el guiso de lenteja. Espectacular, ¿no? Ahora, preparar eso no era cosa ligera. Podemos nosotros imaginar a Marta full con todo y a María, ¿cierto?, a los pies de Jesús. Entonces va Jesús y María se sienta. Marta haciendo cosas. Y fíjense que aquí nosotros nos rayamos porque siempre hemos tenido la idea de que Marta es una cosa así y que María es la que vale. Y de ahí que la otra vez escuchamos a Javier enseñándonos sobre, así como habla Javier, hermanos queridos, Marta por dentro y María por fuera. ¿Se acuerdan? Porque él habla riendo, ¿no? Él enseña riendo. Enseña con el gozo incluido, ¿no? Bueno, pero aprendimos eso. ¿Y sabes qué fue? Que fue tan
nos trajo como el balance, porque dice, sí pues, es que se necesita tanto a María como a Marta en la obra de Dios. Y yo empecé a pensar, ¿qué significa Marta por dentro? O sea, María por dentro y Marta por fuera. Y empecé a pensar que la Biblia nos habla que María representa no una visita ocasional, no un rato de ir a misa o ir a Santa María 2950, no, que somos nosotros, sino que María representa una actitud de vida a los pies de Jesús. Cuando tú dices estoy a los pies de Jesús, eso se entendía correctamente en el tiempo de Jesús. El que estaba a los pies, por ejemplo, de Gamaliel, quiere decir está aprendiendo y atesorando y llevando todas las enseñanzas de Gamaliel. El que ha estado a los pies de cualquier filósofo, entonces se dice, ese sigue las enseñanzas y las practica. Estar a los pies de Jesús indica que la primera actitud que debe de haber en una persona que nace de nuevo es que definitivamente está continuamente a sus pies. ¿No? ¿Y qué significa eso? No sé, pero es que en todo hay algo dentro que te dice, te anhelo, Señor. Yo me encuentro diciendo, te anhelo, Señor. A veces en las cosas más cotidianas, algún suspiro me sale como que hay que traducirlo como te necesito, como te anhelo, como ayúdame. En las asesorías, en las consejerías que hago, a veces las personas me empiezan a contar sus relatos y yo por dentro digo, ayúdame, yo no sé aconsejar en esto, que tú nos des la sabiduría. Y me vienen textos bíblicos, me vienen ideas y ahí salimos bien edificados. Entonces, María representa todo ser humano que tiene un encuentro, que recibe en su casa a Jesús. Que lo recibe, así como Marta, ¿cierto? Como familia. Marta representa todo el orden familiar. Ahí dice que Marta era la hermana mayor, dice que María era la regalona, ¿no? Ahí estaba Lázaro, el que había resucitado. Se habla de Simón el leproso, y estuve estudiando que dicen que probablemente ese Simón, ese leproso, era el papá de Marta, María y Lázaro, donde Jesús también ahí en Betania va a comer. Interesantes los datos. Pero lo importante es que María representa este llamado que Dios nos hace. Cuando tú naces de nuevo, mi precioso, mi preciosa, quedas habilitado definitivamente para estar en comunión con Dios. Y no tienes que ir con palabras rebuscadas. Yo tengo un amigo que me dice, yo le cuento todo a Dios y sé que debe ser así. Yo también estoy aprendiendo a contarle todo. O sea, a contarle, porque, a ver, de repente tú tienes a alguien que habla mucho y por dentro tú estás con lero, 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 ¿cierto? ¿No? Dice, hay algunas imágenes, dice, ¿quieres saber qué está haciendo tu esposo cuando tú le estás hablando? Mujer, él está lero, 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 lero. Perdón, pero ya, no, es que a veces son los esposos que hacen eso, pero yo no. Entonces, no creas que cuando hablas con Dios, Dios hace lero, lero. No hace lero. El único ser que no te hace lero es el Señor. Puedes preguntarle, ¿el Señor me va a hacer lero? Él te va a decir, no. Porque ¿sabes qué? Él nos creó para eso. Él anhela que le abramos el corazón. ¿Se interesará el Señor en los grandes problemas que yo tengo? Sí. ¿Y en los pequeños? Por supuesto. O sea, no hay mayor placer en el corazón del Padre, lo he aprendido, es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Somos gente que intelectualmente a veces decimos que creemos, pero en la práctica no creemos. Vamos a orar por ti ya, y termino de orar, ya, pero ¿pediste la hora al médico? Bueno, pero si oramos. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que ver al médico, pero es que de lo primero que pensamos cuando tenemos un síntoma es ahí. Y después, cuando ya me estoy a punto de morir, me llamo al pastor que me haga la extrema unción. Entonces necesitamos, y lo que nos habla la palabra es que tenemos que ser así. Ahora,
Estoy diciéndole y describiendo porque yo soy medio disperso para enseñar algunos ejemplos. Entonces estoy diciendo que en esa casa seguramente había higos secos, había jarra con leche, había de todo, ¿cierto? Marta estaba full y María a los pies de Jesús. Y en medio de esto oímos las palabras de Marta al maestro. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Enseguida oímos las palabras del maestro a Marta, de Jesús a Marta, que le dice: Marta, Marta, turbada, afanada estás con tantos quehaceres. Una cosa es necesaria, María ha escogido la buena, y le llama la buena parte, y no le será quitada. Si hubiera un nombre que podríamos ponerle como reemplazo a este lugar, sería la iglesia de la buena parte. Pero no suena tan bien. Hay que explicar todo el contexto. Pero ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Seguramente estas palabras dieron vuelta en la mente de alguien que estaba ahí, llamado Lázaro, estaba escuchando, quien más tarde esa noche, ¿cierto?, le pidió a Jesús que le explicara en detalle qué significó todo aquello. Yo quiero que por favor usemos la imaginación y metámonos en lo que está pasando aquí. Está Marta, está María, está Lázaro. María regaña a Jesús, Jesús le dice: espera. Marta regaña a Jesús, Jesús dice: Marta, estás afanada, turbada. María ha escogido la buena parte. Y Lázaro seguramente se queda pensando: a ver cómo es esto, y tiene una conversación íntima con el Señor. Seguramente Jesús lo explicó de la siguiente manera, le dice: es que mira, lo que pasa es que escuchar mi palabra es más importante que el servicio. O sea, seguir es más importante. Oír y seguir es más importante. Oír, seguir y obedecer es más importante que el trabajo. Marta se ocupó de mis necesidades físicas, pero María se ocupó de lo que es más importante para mí. Se ocupó de ser mi aprendiz, de ser mi discípula. María puso todo lo demás a un lado y tomó en cuenta mis palabras. Y ella hizo que esta fuera su única tarea. Marta tiene el corazón de una sierva, pero todo el servicio debe fluir de la comunión, como resultado de la comunión conmigo. María va primero, Marta va segundo. María primero, Marta segundo. Ese es el orden. Marta estaba absorta en el pan que perece, mientras que María se nutría del pan del cielo que jamás perece. Entonces, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La tarea principal de un discípulo, de una discípula, es aprender del Señor, ¿no? Hoy día es aprender a Cristo. Entonces quiero que sepas que tu primer llamado no es el hacer, sino que nuestro primer llamado, el tuyo y el mío, es al ser, no el hacer. Y viste que a veces viene gente acá y dice: me voy porque nunca me tomaron en cuenta, y llevan, 3 veces viniendo. Y entonces nosotros decimos: es que siéntese porque usted necesita disponerse para aprender. Cuando aprendes, permites que el Señor te lleve al taller del maestro, ¿cierto?, a la casa del alfarero, y empieza a tratar tu vida en el ser. Y tú te das cuenta que la vida cristiana no era nomás que no fumo, no tomo, no bailo apretado ni bateo al perro. Era más, pues. Y uno se empieza a dar cuenta que uno es orgulloso. Es orgulloso, sí. Se valida por lo que tiene, se valida por los cartones de la universidad, se valida por el apellido, se valida por de dónde, de quién desciendes tú. ¿Ah? No, yo soy Pérez nomás. No, yo soy. Y ahí le metemos. Yo soy Matei. Viste que ahora todo. Mira, a ver, ¿quiénes están postulando? Ya, viste, mira, Kaiser, París, ¿sí? Matei,
¿Y qué más? Cas. Todos son de Mapuche, po. Yo no sé si ellos se enorgullecen del apellido, pero ¿por qué nunca sale alguien así con otro nombre? Un chihuahuano, una cosa así, ¿no? Pero es que nosotros somos así, los seres humanos buscamos ese tipo de validaciones. Y cuando viene el Señor, fíjense esto, escúcheme, a mí me marca el reloj, así que tranquilo. A veces nosotros llegamos pensando que no somos tan malos como otros. ¿Ah? El fariseo era así, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que había un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos otros. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de todo lo que gano, yo voy al templo y se empezó, ¿no? Y el otro dice que simplemente decía, sé propicio a mi pecador. Yo no tengo ningún currículo. Y el Señor dice que este de allá fue justificado más que este otro. Porque este otro pensaba que podía agregar de la vieja naturaleza algo. Y el Señor dice es que no hay, mire, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Si hasta lo bueno, cuando uno no conoce a Cristo, es malo delante de Dios. Dice, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso que nosotros no requerimos un reseteo. Es un formateo. Te cambia todo el sistema operacional interno y te reemplaza por Cristo. Y cuando Cristo está, ahí estás a la segura. Entonces María representa eso. María representa la actitud de cada día descubrir lo que no agrada a Dios y decir esto va a la cruz, pero recibir más del espíritu de resurrección y crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Cada día estamos en un proceso de crecimiento. Así que seguramente Jesús le dice, no te preocupes, Lázaro. Marta también va a aprender, ¿no? La hospitalidad de Marta era importante, pero se centraba en lo temporal. La hospitalidad de María fue más importante porque la mejor manera de recibir al Señor es recibir sus palabras, es recibir su impartición. Y eso fue lo que hizo María. Por razones que Jesús sabe, Jesús tomó interés por Lázaro, por lo que vemos en la Escritura. Seguramente Lázaro se sintió honrado y sorprendido a la vez, porque Lázaro a lo mejor nunca tuvo un hermano, pero él parecía uno, Jesús parecía un hermano para él. Más tarde se enteró de que Jesús en realidad era su hermano mayor, ¿no? Y un amigo que es más fiel que cualquier hermano biológico. Tal como dice Proverbios, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más felices que un hermano. Así que eso fue lo que sucedió la primera vez que Jesús estuvo seguramente ahí en Betania, o no la primera vez, sino una de las veces ahí en Betania. Ahora hablemos un poquito más en estos 12 minutos que me quedan sobre Betania. Consideremos el sorprendente contraste entre, vuelvo a decir, el pueblo de Betania y la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Y ya les dije que era como comparar un supermercado como simplemente como una tiendita de cualquier esquina en nuestras ciudades. La ciudad santa de Jerusalén reunía grandes multitudes, la cual se constituía en el centro de adoración de Israel y contaba con un sacerdocio completamente ataviado. Pero fíjense que a 3 kilómetros solamente estaba ese lugar, una aldea llamada Betania. Y este ejemplo dice a gritos que Dios se preocupa primero por la calidad que por la cantidad. O sea, Dios dice a gritos que se preocupa más por la realidad que por el alarde y la apariencia. Dice con estruendo que Él se preocupa más por los corazones auténticos que por los que impresionan por fuera. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue duramente rechazado por el mundo en el tiempo en el que Él vino, pero Él fue recibido con mucho gusto ahí en Betania. La pregunta es, preciosos, cuando hemos dispuesto nuestra casa, estamos viendo cada día que esa casa, además de contar con las visitas y los hermanos
que nos reciben, esa casa cuenta con la presencia del Señor y que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Él? El texto dice, Marta le recibió en su casa. Gracias a Dios por Marta. Ella recibió al Señor Jesús en su casa. Ella lo recibió en su familia. Escúcheme, lo recibió en su familia. Esto lleva a una pregunta importante. ¿Qué significa recibir adecuadamente al Señor Jesús en nuestros días? ¿Cómo recibimos adecuadamente a Cristo? Todos los cristianos, vuelvo a decir, en el planeta afirman que recibieron a Cristo. Pero a mi parecer hay 3 aspectos claves involucrados en recibir adecuadamente al Señor Jesús, todos los cuales se suelen pasar a veces por alto hoy en día. Lo primero, ¿qué significa recibir adecuadamente al Señor? Significa recibir a Cristo con todo lo que Él es. Recibir a Cristo es recibir todo lo que Él es. Porque algunos cristianos reciben a Jesús como el Salvador, mas no como el Señor. Escúcheme. Lo que fue fuerte para mi vida fue cuando aprendí que Jesucristo, más que salvarme solamente, porque hay gente que dice, bueno, que me salve, viene a rescatarme. Yo soy aquí el importante, viene a rescatarme y ojalá que me rescate de los problemas que tengo, que me los solucione, que me dé una mejor vida. Y Dios no tiene problema en eso, pero lo reciben como el Salvador, que lo salva de sus problemas, pero no lo recibe como el Señor. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, que Jesucristo cuando vino a la tierra, Él tomó forma humana, se humilló a lo sumo y aceptó hasta la muerte de cruz, la muerte de un maldito. Pero dice que por haberse humillado a lo sumo, el Padre también le exaltó a lo sumo y le dio al lugar más alto, el más alto de los altos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que ante ese nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escúchenme. La palabra Señor es una palabra que nosotros no la hemos entendido en su magnitud. Porque la palabra Señor en el griego se pronuncia Kyrios. Y la palabra Kyrios era un título exclusivo al César de Roma. Significa, para entenderla en nuestro idioma, significa que agreguemos muchas palabras. Significa amo, dueño, autoridad máxima, jefe, absoluto, soberano. Eso significa Kyrios. Hemos traído la palabra Kyrios a nuestro idioma y la hemos traducido como Señor. Cuando yo era pequeño, pasaba lista en el colegio, yo me paraba y tenía que decir, presente, Señor, respeto. Hoy día no, aquí estoy, profe, ¿cierto? Hoy día dice así que estoy, profe. En ese tiempo nos parábamos, presente, Señor. De todas maneras, la palabra Señor ha sido debilitada en nuestro tiempo. No significa más que profe. O no significa más que, no sé. Pero la palabra Señor en el tiempo de la iglesia primera era una palabra que denotaba, ya como la describí, amo, dueño, máxima autoridad, jefe supremo, absoluto. El saludo en el Imperio Romano entre los soldados romanos era que iba caminando un soldado romano y se encontraba con otro, cualquier ciudadano, decía, César es el Kyrios. Y la respuesta es sí, César es el Kyrios, al estilo de Heil Hitler. Y fíjense que cuando a los discípulos les fue revelado que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre a Jesús, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando alguien les saludaba así, César es el Kyrios, ellos decían, no, César no es el Kyrios. ¿Qué? César no es el Kyrios. Jesucristo es el Kyrios. Y por eso los perseguían, por eso los quemaban vivos, por eso los aserraban, por eso los echaban al circo romano para que fueran devorados por los leones. Entonces Jesús en su tiempo dijo, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?
¿Por qué me dicen amo? ¿Por qué me dicen jefe? ¿Por qué me dicen máxima autoridad? ¿Por qué me dicen supremo? ¿Por qué me dicen soberano? ¿Y siguen haciendo lo que ustedes quieren? Entonces, cuando una persona se entregaba a Cristo, ellos entendían muy bien quién era el Quirios. El Quirios decía, el César decía, ¿de quién son esas caballerizas que hay allá? Son de fulano de tal. Dígale que el César las quiere para sus caballos. César era el dueño de la vida económica de la gente. Calígula dice la historia que dijo que él era Dios y su caballo era el primer ministro. Y la gente lo saludaba como Dios, lo honraba como Dios y al caballo como el primer ministro. Así que la vida de la gente dependía del mover del dedo del César. En el circo romano ahí estaban los gladiadores peleando con otros y cuando uno le tiraba la red al otro, antes de matarlo miraba a donde estaba el César. Entonces el César estaba ahí con su harén comiendo fruta. ¿Quién es ese que está allá? Dice, no, este es el carnicero. Me cae mal. Así, lo mataban. La vida de la gente dependía del mover del dedo del César, porque él era, ¿quién? El Señor. Entonces hoy día nos encontramos con otro evangelio, el evangelio no del reino, sino el evangelio según los santos evangélicos. El evangelio en donde yo me sirvo de Dios. El evangelio en donde Él viene a mi vida para que me bendiga, pero no venga a cambiar mi vida porque Él no es Señor ni de mi tiempo, no es Señor de mi matrimonio, trato a mi mujer como se me da la real gana, no es Señor de la economía, por lo tanto hago lo que quiero, no es Señor de mis hijos, no es Señor de mi cuerpo, así que hago lo que quiero con el cuerpo. Entonces, ¿qué significa recibir al Señor? Recibirlo adecuadamente, recibirlo como Señor, no solamente como el Salvador, recibirlo como Señor. Otros lo quieren recibir como el bendecidor, pero no como al Cristo como vida. Y cuando Él viene, Él dice, oye, sí, no es solamente que te bendigo, yo he venido para hacer tu vida. Algunos quieren tener el ministerio de Cristo, de edificar y de profundizar en la comunión entre cristianos, y les gusta mucho eso, pero rechazan su ministerio de alcanzar a los perdidos. Tú les preguntas, ¿te gusta la comunión? Sí. ¿Te gusta crecer como cristiano? Sí, dice. Pero evangelizas. Entonces, otros invierten el orden, ¿no? Para su mente. Por ejemplo, el evangelismo, algunos dicen que es esencial, hay que ganar al pecador no importa que seamos como el ajo. Entonces tenemos que ser balanceados, pasión por Jesús y compasión por la gente, pasión por Jesús y compasión por la gente. Entonces recibir a Cristo de esa manera parcial es recibirlo en nuestros propios términos, es crear un Jesús conforme a nuestra propia imagen en lugar de recibirlo por ser quien es Él realmente. Recibir adecuadamente a Jesucristo es recibir todo lo que Él es. Él es una persona integral. No podemos tomar una parte de Él y rechazar la otra parte. Tal como dijo una vez Stanley Jones, dijo, un Cristo reducido es lo mismo que un Cristo rechazado. Entonces Betania es el lugar donde Jesucristo es recibido tal como Él es. El Cristo integral fue y es bien recibido y acogido. Recibir a Cristo es recibir a todos los que forman parte de Él. Escúcheme, yo lo recibo tal como Él es, pero recibo también a todos los que forman parte de Él. Escúcheme, tenemos que ser intencionales para esto, hermanos. Yo he recibido a Cristo como mi vida y cada día quiero que Él crezca siendo Señor en mí. Eso es algo que estoy repitiendo continuamente. Pero segundo, tenemos que aprender a vivir la vida de la iglesia. Recibir a Cristo es recibir a todos los que forman parte de Él. Jesús le dijo a sus discípulos, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Pablo dijo, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibir a una persona a quien Cristo ha recibido es recibir a Cristo mismo. Imagínense, nosotros tenemos que ser
responder al Señor activamente lo que Dios quiere. ¿Se imaginan ustedes hablando con Noé, diciéndole, ¿sabes qué, Noé? La violencia ha sido mucha sobre la tierra, he decidido exterminar toda especie humana, mandar un juicio. Y Noé, sí, Señor, sí, yo creo que sí, tienes razón. Tiene que parar la maldad, sí, dice. Imagínate, y el Señor dice, pero ¿sabes qué? Necesito de ti, necesito que hagas el arca. Ah, no, búscate a otro. Noé fue una persona que trabajó para que lo que Dios quiere se haga una realidad. O sea, ¿usted cree que si nosotros nos hubiéramos metido de cabeza esto estaría? Si usted cree que si nosotros no nos hubiéramos metido de cabeza ya en Utah eso estaría. Si usted cree que si nosotros no nos hubiésemos metido de cabeza en preparar líderes tendríamos 31 o 32 grupos de conexión. Entonces, recibir a la gente de Dios y recibir a Cristo es recibir a todos los que forman parte de Él. El llamado es: den expresión a esa iglesia gloriosa. Ámense, procúrense, interésense. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vive? Interésate. En teoría decimos que morimos al individualismo, pero digamos siendo igual nosotros. Venimos a la iglesia como quien va al restaurante. Así que se sirve el café, lo paga y te vas. Te sientas tranquilo, un poquito de musiquita, póngame karaoke. Eso no es. Y de ahí hasta el próximo domingo porque yo no tengo tiempo en la semana. Entonces lo único que tenían tiempo seguramente eran los que no tenían nada que hacer en la iglesia primera, los que hoy día están muriendo por causa de Cristo y las iglesias que siguen avanzando. Eso tienen tiempo, pero nosotros no. A mí no me saque de mi cueva. Yo tengo que trabajar y en mi casa descansar. La única horita que tengo domingo son 2 horas en la mañana. Chao pescado. Y después te dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Sí. Sí, tú vives para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Tú vives para construir el arca. Entonces, ¿recibo a Cristo en mi casa? ¿Lo recibo o no lo recibo? Mi casa es todo lo que yo soy. Si lo recibo en mi casa, voy a decir algo, 2 minutos. Precioso, me voy a consagrar para orar por mis hijos y hablarle a ellos de Cristo. No le voy a endosar a mis hijos al sistema babilónico. Papitos, preocúpense de lo que sus hijos están posteando en las redes sociales, preocúpese. Vea. No se haga el leso, vea en qué está su hijo, en qué está su hija, vea. Vea cómo viste, cómo se muestra, qué muestra, para qué muestra. Su responsabilidad es influir. Su responsabilidad no es obligar para que meterle a Cristo a la fuerza, pero sí que tu vida exprese a Cristo y tiene que ser de ahora. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara, pero librarás su alma del Seol. Y ahí están nuestros hijos. Entonces no puede ser que cuando sean adolescentes, yo no le obligo a mi hijo. ¿Sí? ¿Y él decide ir a la escuela cuando se le da la real gana? ¿Y él decide tomarse el remedio cuando está enfermo, cuando se le da la real gana? No, ahí sí lo obligo. Y para esto que es más importante, que tiene que ver con su existencia y con su eternidad, se lo dejas al garete. Entonces tú dices, yo no lo voy a obligar porque está torcido, tosudo. Está bien, pero empieza a orar por lo menos. Empieza a orar porque estás trayendo, como Marta, recibiste a Cristo. ¿Dónde? En tu casa.
Y yo no te quiero meter culpa, pero sí te quiero decir que el Señor te invita a que trabajes con Él. Yo estoy seguro que cuando nos ponemos en sus manos y le manifestamos nuestra flaqueza y hasta a veces con lágrimas decimos, Señor, tú sabes que lo he intentado, pero no sé qué pasa. Bueno, está bien. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se va a multiplicar la paz de tus hijos. Entonces yo le digo, cumple tu palabra, porque yo no puedo, porque yo no convenzo a nadie, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Señor, yo he escuchado de hombres que le has respondido 1000 oraciones, 1.000.000 de oraciones. Señor, yo quiero que tú respondas mi oración. Y yo te aseguro que el cielo te oirá y el cielo te responderá. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Estoy orando, preciosos, en mi corazón, y yo sé que ustedes también, porque esta casa sea la aldea llamada Betania, el lugar donde el Señor se manifieste continuamente, el lugar donde Él, que es el último lugar que te lo dejo nomás, es el lugar de recibir a Cristo, el darle el primer lugar a Él, ¿no? Eso es lo que hizo María, le dio el primer lugar a Él. Tenemos un plan glorioso. Dios nos ha llamado a orar de 6 a 7 de la mañana por Zoom. Todos los que quieran. Y está abierta la puerta. Y si tú puedes, pídele a tu líder el link y métete con nosotros a orar, porque le estamos ofreciendo las mañanas al Señor. Porque sabemos que viene algo grande, y cada vez que Dios se apresura o se dispone a hacer algo grande en algún lugar, antes siempre llama a su pueblo a orar. Así que les hago la gran invitación de ser como María, sentarnos a los pies del Señor, darle las primicias en la mañana, en la medida que vayas pudiendo, ¿cierto? Y participa con nosotros en todo lo que Dios tiene para nosotros. Continuaremos en la próxima, Dios mediante, reunión con el lugar favorito de Jesús, una aldea llamada Betania.